A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te he hecho a ti, vamos a ver. Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del videopodcast en el que ya sabéis que lo que hago en esta versión del proyecto Danicultura es leer comentarios y ponernos un poco al día entre nosotras y nosotros de cómo van los temas. Y bueno, desde la última vez que hice otro videopodcast, ha habido vídeos, ha habido unos cuantos, pero he estado repasando los comentarios y hay cosas muy interesantes, la verdad que sí. Y es que es verdad que he tenido unas semanas un poco ajetreadas desde ese último video podcast, pero he hecho lo que he podido. Además sigo con la recuperación de la operación y va bien. No estoy al 100% ni mucho menos, pero vamos tirando, que no es poco. Así que mientras localizo los comentarios, os dejo con un consejo que yo mismo os voy a dar. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta. Interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Bueno, el primer comentario que voy a leer es de un vídeo que se llama Vermicomposteras, diferentes situaciones. Me pareció interesante hacer a mí es que los vídeos de vermicomposteras y de lombricultura en general me encantan porque creo que son realmente útiles para todas y todos, porque siempre lo digo en los vídeos, la cría de lombrices se puede hacer en cualquier sitio, por supuesto en una casa, en un piso, aunque parezca engorroso, no lo es, y es algo que te conecta un poco con el mundo natural, parece que no, pero las lombrices son bichos increíbles, y me gusta compartir mis experiencias aquí en el canal, claro, y me parece que pueden ser de utilidad, aunque siempre comento en los vídeos que no son los vídeos con más visualizaciones, desde luego que no lo son, a excepción de este. Si antes lo digo, antes cambia la película, porque la verdad es que para lo que es mi nivel ha sido una explosión. Ha estado muy bien. Y el primer comentario que voy a citar es el de José Antonio. Gracias, José Antonio, miembro del canal. Haceos miembros por 1,99. Lo digo muy poco aquí en el YouTube. Pero a mí me ibais a ayudar para mejorar equipos y demás, pero no pasa nada si no hacéis, ¿eh? Pero la posibilidad de que seáis mecenas está ahí, que no se os olvide. Y José Antonio es uno de ellos. Y voy a leer su comentario. Hola, José Antonio. Pues a mí me encantan tus vídeos de lombricultura. De hecho, tengo humus de lombriz gracias a ti. Joder, cómo me alegro. La verdad es que teniendo un recipiente adecuado es casi más fácil que el compostaje. Estoy de acuerdo con José Antonio. Yo el sustrato lo tengo menos húmedo y parece que así, sin tanto lixiviado. Perdón, lo estoy leyendo mal. Parece que así, sin tanto lixiviado, las puedo meter en casa en invierno sin que mi mujer me tire. Efectivamente, José Antonio, ahora vamos a comentar todas estas cosas. Quizás así se reproducen más lentamente, pero no hay prisa. Algún día podrías enseñarnos cómo cosechas el humus, porque creo que yo soy un poco bestia. Mil gracias, Dani, por tus vídeos. Cuando veo tu garaje me pongo contentísimo, porque claro, es que el escenario del garaje es siempre el que precede
a un vídeo de vermicomposteras. Varias cosas de este interesantísimo comentario. Uno de ellos es el tema de la humedad. Yo peco de tenerlas húmedas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el garaje precisamente no las tengo exactamente. Antes sí las tenía en el garaje, ahora las tengo en una pequeña despensa que hay ahí. Saqué todo lo que había ahí y metí, y ahora es la habitación de las lombrices. Entonces, claro, ahí la temperatura nunca es muy elevada, ni siquiera en verano. Entonces, evapora peor. Bueno, no es que evapore, porque además las tengo tapadas. Pero bueno, es un ambiente húmedo. Además, yo sobre todo lo que les aporto es los restos vegetales de casa, pues esos restos de verdura, de frutas y demás. Pozos de café son las que se los comen las lombrices. Y además, no les la materia seca que les añado pues es papel de periódico, que lo podéis añadir a las lombricomposteras sin ningún peligro, por el tema de las tintas, porque las tintas, al menos aquí en esta parte del mundo, en Europa, está legislado que son con bases de soja, bases vegetales. Entonces, de hecho, os aseguro que muelen la prensa, la comen, devoran la prensa. Y no les he visto yo ningún problema. Entonces, claro, yo tampoco esa es la materia seca que les aporto, así que pecan de humedad. Entonces, ¿cómo veo yo esa humedad? Por los diferentes compañeros de las lombrices que suelen aparecer, en concreto los gusanos blancos. Yo en cuanto veo que hay algún gusano blanco, digo, dejo de regar, porque ya no las aporto riegos y entonces como que se equilibran. Esos gusanos blancos, que después comentaremos otros aportes de la comunidad, que van en ese sentido de otros miembros de las vermicomposteras, esos gusanos blancos, como digo, son parientes de las lombrices y generan su humus, entonces no son malos per se. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa que haya en las vermicomposteras son lombrices. Entonces, pues la presencia de esos gusanos blancos, como digo, no es negativa, pero nos interesan las lombrices, porque nos van a dar más humus, van a descomponer mejor los restos de casa, etcétera, etcétera, y etcétera. Más cosas. Es cierto que los lixiviados, cuanto más humedad haya, pues ahí puede generar, no problemas, pero quizás si al meterlos en casa, pues olor no genera, sino... A ver, si está muy, muy lleno de humedad, va a generar problemas, va a generar pudriciones, porque no va a haber presencia de oxígeno. Bueno, pues eso, no hay presencia de oxígeno cuando hay mucha agua. Nos pasa lo mismo con el compostaje. Si está lleno de agua, pues al final eso va a generar, digamos, descomposiciones anaeróbicas, sin oxígeno. Por tanto, va a haber pudrición y va a oler. Y eso es interesante mantenerlo controlado. ¿Por qué? Porque si queremos hacer vermicompostaje en casa, en un piso más concretamente, podemos tener problemas de convivencia. ¿Por qué? Porque si nuestra afición a las lombrices, por ejemplo, y a la circularización de, digamos, los procesos de casa, de los restos vegetales, por encima lo ven los niños y las niñas, vamos, eso es una educación genial, ¿no? Pero lo vamos a integrar dentro de nuestra familia, de nuestro sistema familia, por llamarlo así, y va a generar malos olores, pues parte de la familia puede decir, ¿qué es esto, amigos y amigas? Entonces puede generar un problema y entonces nos interesa que todo eso vaya bien, que las lombrices se integren bien en nuestra familia y en nuestro día a día, y etcétera. Es tan importante como la alimentación de las lombrices. Esto de lo que estamos hablando y esto que señala José Antonio. No deja de ser permacultura social, por decirlo así. Entonces, si nosotros las lombrices, fenómeno, todo guay y tal, pero después lo subimos a casa o lo metemos dentro de nuestro hogar y huele literalmente a mierda, pues no va a funcionar. Tan importante es mantener esto correctamente como su alimentación o otro tipo de cosas. Y ¿cómo las cosecho? Yo la manera que tengo de cosechar el humus es... claro, ¿qué pasa?
yo sé la teoría cómo hacerlo y cómo lo haré como tengo varias, pues nunca ninguna de ellas llega a colmar. Entonces lo que yo hago es un puñado y lo aporto. ¿Por qué lo hago así? Porque esas lombrices también me van a enriquecer el suelo. O sea, yo no solo tengo en la cabeza el enriquecer el suelo con los nutrientes del humus de lombriz, también quiero enriquecer el suelo con la vida que lleva aparejado ese humus de lombriz, con colémbolos, con gusanos blancos, con las lombrices. Entonces, yo también busco ese enriquecimiento del suelo con la propia vida de ese humus. ¿Cómo dice la teoría que podemos hacer esa recolecta? Pues poniendo, yo en mi caso, ¿no?, que lo tengo en esas cajas que vais a ver en ese vídeo, son cajas de brócoli. Interesante, las cajas de brócoli, porque son bastante altas y bastante resistentes, porque otras muy parecidas y en las que se suele hacer también la vermicultura hogareña, por decirlo así, son de pescado, que son del mismo material, el Polispan ese, pero son más bajas. Entonces ahí tenemos una limitación de volumen. Entonces las de los brócoli lo puede dar vuestro frutero de confianza y frutera de confianza, os lo puede dar, porque a esas personas es como les llegan los brócolis, tienen muchísimas cajas de esas. Entonces también le viene bien al planeta que nosotros hagamos ese vermicompostaje, porque ese resto, porque normalmente acaban en la basura, pues nosotros y nosotras le damos otra segunda oportunidad a ese material. Pero bueno, más allá de eso, vamos a centrarnos en cómo cosechar este asunto, el humus de lombriz. Sería poner arriba otra caja agujereada encima de la que ya esté bastante llena. No penséis que tiene que estar por completo llena. Hombre, tiene que estar muy llena, que falten 2 centímetros, digamos, para que colme, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al poner encima la caja y empezar a aportar ahí alimento y dejar de aportarlo ahí abajo, las lombrices van a ir a donde está el alimento, porque no penséis que las lombrices se quedan quietas en ese sustrato, en ese humus y demás. No, las lombrices son súper intrépidas las lombrices. Así que al final van a acabar llegando a esa otra caja superior. Es un proceso que va a llevar semanas y no meses. O sea, no va a ser, lo pongo ahí, la semana que viene cosecho todo el humus de lombriz. No, paciencia. Eso lleva un tiempo. Así que esto, como bien dices, José Antonio, no hay prisa. Y vamos a leer otros comentarios muy interesantes porque, mira, por ejemplo, Majose Libélula Kerriemben 4764, nombre complejo, efectivamente, en lo sucesivo, Majose comenta: hola Dani, estos vídeos de lombrices que haces me encantan y aprovecho para decirte que gracias a ti hoy sé que esos bichitos blancos que yo pensaba que eran crías de lombrices son colémbolos en realidad. Pues es muy interesante porque esos bichitos blancos son muy importantes en el medio ambiente. Parece que no, que son minúsculos y... ¿no? Los colémbolos. Pues son súper importantes en el medio ambiente y en las vermicomposteras, por supuesto, también. Porque ayudan a descomponer los restos que hay en la vermicompostera, en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Forman parte del ecosistema del suelo, que es un ecosistema, si está equilibrado, muy rico, con diferentes equilibrios y contrapesos. Y los colémbolos ayudan a descomponer la materia orgánica que hay ahí y aceleran ese proceso. ¿Cómo aparecen las vermicomposteras? Os tengo que decir que no lo sé, pero supongo que vengan pues en los alimentos o ya al final, como siempre vamos a llevar un núcleo de lombrices, pues dentro de ese núcleo de lombrices pues siempre va a acabar habiendo algún colémbolo que se van a acabar reproduciendo. Así que así acaban, supongo yo, en las vermicomposteras, pero deciros que son muy importantes y para nada negativos. De hecho, los colémbolos yo creo que sí nos interesa que estén en las vermicomposteras, por lo que os digo, porque ayudan a descomponer la materia orgánica y ayudan a las lombrices a digerir todo ese asunto que tienen ahí. Y no son crías de lombrices. De hecho, las crías de lombrices son lombrices muy pequeñas, del mismo color de las lombrices. Salen de los huevos, de los cocones, que eso sí se pueden localizar fácilmente. Son como
una pequeña perlita, un pequeño caviar más grande que el caviar. No es que yo coma caviar habitualmente, de hecho no me gusta. Pero bueno, es como de un par de milímetros, 1,5 milímetros, 2 milímetros, ese huevo es color ámbar, y ahí dentro de ese huevo creo que pueden llegar a salir incluso 12 crías, por decirlo así, de lombriz. Son lombrices muy pequeñitas, van creciendo hasta que se convierte en una lombriz adulta. Y bueno, estos son algunos de los comentarios. Gracias a todas y todos los que comentáis. No voy a leer todos porque si no estaríamos aquí horas, y tampoco quiero, ya sabéis, que estos vídeos se hagan muy pesados. Después hay otro vídeo muy interesante que hice que se titula "Mis esfuerzos en el huerto son para esto", y hablaba de que los esfuerzos que yo hago en el huerto, entre otras muchas cosas, o sea, hago muchas actividades cuando voy a mi sistema huerto. Muchas de ellas pues son, pues, evidentemente, pues, para conseguir un alimento de calidad y sano. También hago muchas cosas para restaurar el ecosistema que hay a mi alrededor. Y muchas también de las actuaciones que yo llevo a cabo en el huerto son para que ese sistema sea resiliente, es decir, que pueda soportar los avatares de la vida y de los elementos, etcétera, que pueda recibir. Cualquier, digamos, influencia negativa que tenga, cualquier cosa mala que le pueda pasar, que se sobreponga a ese, pues a ese, digamos, a eso que le pasa, que no me sale la palabra, estoy algo espeso. Bueno, al final es la definición de resiliencia, ¿no? Yo quiero que mi huerto sea resiliente. Y entonces, ¿qué pasa? En la vida real y en un huerto real como es el mío, como es el vuestro, pueden pasar muchas cosas que van desde que, por ejemplo, ahora mismo hay una ventolera aquí del demonio, pues puede pasar que una valla se caiga, o que, yo qué sé, o que una lluvia muy fuerte lixivie demasiado, que caiga sobre el huerto, pedrisco, plagas, pueden pasar muchas cosas. Y también cosas que pueden pasar son que quien maneje ese huerto pues tenga un problema de salud, como ha sido mi caso, y he tenido que pasar por una operación y que no he podido ir al huerto. De hecho, ayer os tengo que decir que he vuelto al huerto y hacía que no iba pues casi 2 meses. Yo, o sea, había ido en compañía de mi suegro y de mi mujer a modo de cuadrilla. Les utilicé de mano de obra. Fueron voluntariamente, ¿eh? Pues hacía 3 semanas, yo creo, 3 semanas o un mes casi ya que fuimos a plantar los ajos, y hacía que no iba pues casi 2 meses que fui a plantar coles como un loco para tener algo de comer en esta temporada otoño-invierno, que por cierto están bastante... Bueno, ya veréis el vídeo, no os voy a adelantar nada porque hice un vídeo, claro. Claro. Bueno, pues muchas de las cosas que yo hago son pues para que ese sistema pues pueda sobrellevar mejor todas esas contrariedades que le tocan vivir. Y entonces eso es lo que quería comentar en este vídeo. Muchas son las cosas que hago en ese sentido. Y, por ejemplo, comenta Daniel Berenguer, @bancal, que tiene un canal del YouTube al cual os invito a que os suscribáis porque tiene un contenido fantástico. Fototrampeo, cosas de huerto también, naturaleza. Me gusta mucho tu canal, Daniel, siempre te lo digo. Y comenta Daniel: totalmente de acuerdo, mi objetivo siempre ha sido tener un mini ecosistema lo más autorregulado posible, dentro del cual hay un huerto productivo, pero no solamente eso. En este huerto, que ya es el mío, llevo 3 años y voy notando que con menos esfuerzos consigo más. Primero, por la experiencia ganada, y segundo, por mejoras en el suelo y por haber hecho las tareas estructurales al principio. Salud, salud, Daniel. Un comentario de muy buena calidad, como el canal de Daniel, de Daniel Berenguer. Y de verdad, a su canal suscribíos. Efectivamente,
es que da en el clavo, Daniel, porque lo que tenemos que pretender en el huerto es crear un ecosistema. Y al final ese ecosistema tiene sus contrapesos y al final va a llegar un punto que se va a regular mucho. Y con el paso del tiempo, si dejamos que eso fluya, nos va a llevar menos tiempo a nosotros y a nosotras. De verdad que sí. Yo con el paso del tiempo cada vez hago menos y menos y menos y menos en el huerto. No solo por zanganería, que no es el caso. Yo siempre voy e intento hacer cosas, pero llega un momento que llegas allí y ves que no tienes que hacer nada. Y entonces te quedas allí, a mí me ha pasado. Llegas y dices, bueno, pues he llegado, miro que todo está bien y ¿qué hago? Si no tengo que regar ni entutorar nada ni nada, dices, pues ya estaría. Casi vas para ver cómo está todo. Y eso es la magia de dejar que el ecosistema vaya a su bola. Y es verdad que también no solo se enriquece el ecosistema, sino que nosotros mismos y nosotras mismas nos enriquecemos con nuestra propia experiencia y al final ahorramos mucho tiempo. Entonces al final todas las actuaciones que, digamos, llevemos para que el ecosistema fluya, va a ser en nuestro beneficio, sobre todo en tiempo. Y gracias por tu comentario, Daniel. Y Jairo, otro canal que ya conocéis muchas y muchos aquí, pero si hay alguien despistado o despistada que no conozca el canal de Jairo, id a su canal de Entomopatía con Jairo, porque vais a controlar muchísimo de control biológico. Excelente canal el de Jairo. Dani, tu manera de pensar y de actuar, aunque no sea dentro del huerto o mostrando el huerto, la permacultura está presente en estos vídeos. Siempre, yo es que al final he integrado la permacultura dentro de mi vida de una u otra forma y es verdad que yo ahora pienso en permacultura todo el rato. Que por cierto, se te ve de lujo, buenas caminatas te estás dando, amigo. Sí, estoy mejorando. Es que parte de la recuperación era caminar dentro de lo posible y bueno, me va bien, la verdad. Pero todavía tengo dolor. La resiliencia de los agroecosistemas siempre es una virtud que debemos buscar porque al final un huerto resiliente es resistente a los acontecimientos que vayan llegando. Eso es muchísimo mejor explicado que yo, lo que ha explicado Jairo de manera magistral. Al final no tenemos que ser tan esclavos, aunque como bien dices haya épocas de más trabajo huertero y otras, como bien dices, donde debemos hacerlo más resiliente. Me gusta mucho cómo piensas, ya lo sabes, porque Jairo y yo nos conocemos, ya podemos decir que somos colegas. Gracias, Jairo, por tu comentario. Y es verdad que hay épocas en las que, bueno, pues por cambios de cultivo y demás, pues tenemos que estar más encima del huerto. Pero es verdad que cuando a mí, por ejemplo, me preguntan, joder, el huerto, vaya tiempo que te llevará, yo siempre digo, pues que a mí no me lleva mucho tiempo, salvo en épocas, evidentemente, por ejemplo, en la época de verano, y según están viniendo últimamente los veranos, pues tengo que ir 1 o 2 veces a la semana, pues porque hay que regar, porque es verdad que si no, caput. Pero, por regla general, yo el huerto, yo dejo mucho que el huerto coja sus propios flujos y que vaya por donde más o menos él quiera, la verdad que sí, ¿eh? Y bueno, ya veréis en el vídeo el tema de hierbas, plantas adventicias. Ya sabéis que yo eso dejo mucho a su libre albedrío ese asunto, pero es verdad que al final redunda en mi beneficio. Y ya lo veréis en algún vídeo que grabé ayer. Gracias por tu comentario, Jairo. Y aquí tengo a Marc Tatanka. Comenta, acertadísimo comentario. Mi proyecto es recuperar pequeñas parcelas en secano que sea lo menos demandante en insumos posible. Exactamente, Marc. Es que eso es muy interesante porque si puede que llegue un momento en el que no necesitemos de tanta agua y claro, al final eso redunda en ahorrar agua, ahorrárselo al planeta, no solo a nosotros. Todo al final, intentar hacer de un huerto algo muy resiliente siempre va a ir en la buena dirección.
sigo con el comentario de Mark. De hecho, me gustaría cosechar más kilocalorías de las que invierto. ¿Será eso posible? Solo el camino de llegar ahí ya me parece que vale la pena. Por cierto, cultivar kilocalorías, un buen melón por abrir. Gracias por el comentario, Mark. Súper interesante. De hecho, creo que te lo puse en la respuesta. Claro, esto es algo de lo que habla David Holmgren en su libro, en muchos libros de permacultura que tiene, y que hace siempre mención a una persona sobre la que él se inspiró, que se llama Howard Odum. Creo recordar que era ese el nombre, Howard Odum. Me parece que era ese el nombre. Bueno, la cuestión es que habla de emergía. Y esa energía, no energía con N, sino emergía con M. Bueno, muy resumido y muy por encima, es un poco un bosquejo. Habla de tener en cuenta la energía total de los elementos de los sistemas. Es decir, no solo pensar en, no sé, un teléfono móvil, por poner un ejemplo. O, bueno, algo más sencillo, porque un teléfono móvil... Pero, por ejemplo, una zanahoria. Esa zanahoria, ¿cuánta energía lleva implícita dentro? Porque no solo tenemos que tener en cuenta cuánta agua lleva o cuánto abono y tal, tenemos que tener en cuenta, pues, cómo ha sido cultivada, cuánto diésel ha sido necesario para cultivar las zanahorias y cuánta mano de obra ha sido necesaria. Por ejemplo, en un huerto, aún más sencillo, mi huerto es energéticamente más costoso que si lo tuviese, por ejemplo, aquí en casa. Porque claro, para empezar está a 5 o 6 kilómetros de mi hogar. Entonces tengo que ir o en bicicleta o en coche o, bueno, caminando nunca he ido, aunque podría haberlo hecho. Pero bueno, claro, si tengo que llevar de allí alguna cosecha, pues claro. Digamos, y bueno, al final el caminar allí también me cuesta a mí una energía física, ¿no? Y de tiempo. Entonces, sería tener en cuenta todo eso, la energía. No solo esta lechuga, por ejemplo, del huerto, me ha llevado un puñado de humus de lombriz y me costó el plantel 5 céntimos o 10. No solo es eso, lleva aparejada mucho más gasto energético, que en suma es la energía. Y esto un poco va en relación a esto que comenta Mark en esa línea. Porque claro, ¿cuántas kilocalorías nos ha costado producir esa lechuga del huerto, por ejemplo? Pues si una lechuga igual lleva implícita alimenticiamente, digamos, no sé si lo he pronunciado bien, bueno, ya me habéis entendido, no sé, una lechuga que pueda tener, ¿cuántas? 200 calorías. Igual me paso, pero bueno, pongamos que 200 calorías. ¿Cuántas kilocalorías me ha supuesto? Porque igual son muchas más. Bueno, es una cosa muy interesante y a tener en cuenta. Y esto de la energía también puede ser algo sobre lo que trabaje para hacer un contenido. Sí, creo que voy a hacer un contenido acerca de la energía, porque es algo muy interesante. No sé en qué formato, pero creo que lo voy a hacer. Sí, voy a apuntarlo. Aquí y ahora en directo. Lo vais a ver, energía. Energía. Aquí está. Y tengo esto aquí porque estoy preparando varias cositas para el podcast, concretamente un par de entrevistas. Probablemente cuando estéis escuchando esto, esté grabando con unas personas que os van a resultar increíbles. Bueno, ya lo veréis. Y voy a ver cuánto tiempo llevo, porque yo me pongo 29 minutos. Vamos a leer más comentarios. Vamos a leer más comentarios de otro vídeo, que es del último que he publicado, que cuando estoy haciendo esto lo publiqué hace 2 días, y se llama "A esto siempre hay que prestarle atención". Y estaba dando yo un paseo y vi unas toperas con su tierra por encima y demás, y me acordé de mi abuela, porque siempre me mandaba ir a por tierra de topo. Ella era muy tradicional, claro, y quería ir a por tierra de topo, que le llevase tierra de topo para sus tiestos. A mí para los tiestos no me gusta, la he utilizado, pero no me gusta porque si bien el topo en concreto, al escarbar y todo eso,
te deja esa tierra muy, muy aireada, muy suelta y además de una cierta profundidad en la que hay pues nutrientes, materia orgánica y etcétera. Sin embargo, cuando lo llevas a un tiesto, a una maceta, al regar y tal, al final se acaba compactando y a mí no me acaba gustando. También depende mucho de qué tipo de tierra. Por ejemplo, esa tierra que en esa zona le fui a mi abuela por muchas veces por varias bolsas de tierra de topo, es muy arcillosa y al final se acaba compactando demasiado. Y precisamente por eso no me acaba de convencer. Pero, como digo, a las personas con mucha experiencia acerca de muchas cosas, puede que haya cosas o aspectos o manejos que usan para sus huertos y demás, que no nos encajen o no nos gusten. Pero hay que prestarles atención. ¿Por qué? Porque dentro de esa criba que podamos hacer de ciertas cosas que ellas y ellos hagan, pues por ejemplo, sulfatar de más o cosas así, ellos y ellas tienen mucha experiencia que nosotras y nosotros aún no tenemos. Por lo menos en mi caso, igual me está escuchando alguien que tiene 65 años y tiene mucha experiencia. Pero al menos en mi caso, yo siempre aprendo de las personas mayores, porque tienen mucho que aportar, son muy válidas, tienen infinidad de conocimiento que nosotras y nosotros vamos a tener que ir ganando con el paso de los años. Por ejemplo, en mi caso, en el huerto, son Bisi y Manolo. Bisi y Manolo son personas muy expertas y que tienen muchos conocimientos y, jolín, yo siempre les escucho y me gusta, a pesar de que, por ejemplo, Manolo, pues sulfata mucho más de lo que, en mi opinión, debería de hacer, ya solo por el perjuicio medioambiental que genera. Y es que además no le está dando buenos resultados, porque yo este año os puedo asegurar que no he echado ni siquiera un día jabón potásico, que ya no os voy a usar, por supuesto, productos químicos muy agresivos. Ni siquiera he usado esto típico que se escucha tanto en los canales de huerto, jabón potásico y aceite de neem, ecológico, que sí, que está muy bien, pero yo no quiero usar nada, porque al final ese tipo de productos, por muy ecológicos que sean, no discriminan, y igual se cargan el pulgón como la larva recién nacida de mariquita, o de crisopa. Entonces a mí no me interesa eso. Entonces volvemos a lo de los ecosistemas, que un ecosistema que vaya teniendo todos sus elementos en orden, pues efectivamente en el ecosistema hay pulgones, pero también hay crisopas o sírfidos o cocinélidos o diferentes elementos que van a hacer de contrapeso. Bueno, ya lo sabéis. Así que nada, voy a leer un comentario muy interesante de Antonio, de Chatolín. Hola, Antonio. Por cierto, los comentarios de Antonio siempre tenéis que... Bueno, todos. Sería muy interesante que leyeseis todos, pero entiendo que vuestro tiempo pues es limitado. En este vídeo, Chatolín, Antonio, ha dejado varias recetas acerca de elaboración de pan, pizzas y demás, porque me he puesto ahí a hacer últimamente panes. Muy interesante, por cierto. Me estoy metiendo en ese mundo y me está enganchando. De hecho, creo que dentro de un rato voy a hacer otro pan, porque tengo la masa madre en ebullición y es un buen momento para utilizarla. Bueno, voy a leer el comentario de Antonio. Buenos días, Dani. ¿Recuerdas lo que te conté de los perritos de las praderas y el pasto en Estados Unidos? Sí, Antonio, lo recuerdo, ya te lo dije. Lo tengo pendiente. La tierra de topera o de hormiguero, etcétera, es buena porque sale de las capas inferiores, que es donde se le exhiben los nutrientes cuando cae el agua. Todos los animales que hacen madrigueras en la tierra trabajan para las plantas, mejorando la superficie, aparte de airear el subsuelo y descompactar. Un abrazo. Efectivamente, ese tipo de entre comillas, trabajos, porque al final no es un trabajo el que hacen, sino que pues es lo que hacen, es una manera de ser, tanto hormigas, lombrices, como topos y demás. La naturaleza eso lo aprovecha, por decirlo así, pero descompactan el suelo. Si no, al final el suelo sería
un mazacote terrible que se acabaría convirtiendo en piedra. De hecho, la piedra caliza, bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero son sedimentos que en su momento estarían muy descompactados, pero son sedimentos que van, valga la redundancia, sedimentando y compactándose de tal manera que acaban generando piedras calizas. Podéis ir buscando esa información también si queréis. Y aquí hace una recomendación en otro comentario, Antonio. Siempre se me pasa a recomendar este libro y le doy voz a este comentario porque es una recomendación interesante. Insectos que ayudan al huerto ecológico y vergel ecológico. Autor Jesús Quintero Sánchez. Así que ya veis esta recomendación de Antonio, que va en eso, hablando de insectos, y que también yo os hago otra recomendación. Jairo, de Entomopatía con Jairo. Ahí hay mucho conocimiento. Y otro comentario que resume todo lo que yo estaba diciendo en ese vídeo, que es de Alejandro Méndez. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cortita y al pie. Y es que es así, porque la sabiduría popular, como dice también en otro comentario aquí Jairo, la sabiduría popular no está nada mal. Esa tierra de topera está súper oxigenada. Sí, ese suelo, la verdad es que según termina el topo de escarbar, es que queda, está súper suelto. Entonces al final, bueno, pues airea, oxigena la parte, digamos, cultivable de esos primeros 40 centímetros del suelo, queda muy oxigenada, y eso es muy interesante porque ahí los microorganismos que hay necesitan la presencia de oxígeno. Nos pasa lo mismo que en las composteras, que por cierto, en el comentario que leí antes de José Antonio de las vermicomposteras, que él comenta que la lombricultura le resulta más sencilla que el compostaje. Y a mí en cierta medida es verdad que también me pasa, José Antonio, porque la vermicultura es que no tienes que estar muchas veces tan pendiente, porque al final el trabajo lo hace todo en las lombrices. Lo único que tienes que aportarle es alimento y prácticamente, y controlar un poco la humedad y la temperatura. La temperatura que se mantenga entre... Si queremos que no tengan ni siquiera un reposo las lombrices, con tenerlo por encima de 18 grados, 17 grados más o menos, y que no se pase de 25, esa es una temperatura que a las lombrices les va bárbaro y empiezan a reproducirse y a comer como locas. Entonces, teniendo solo esos dos elementos, temperatura y humedad controlados, y aportándole alimento, por supuesto, es que no hay que hacer nada. Y sin embargo, en el compostaje hay que estar más pendiente, que sí, que no se compacte, que aportas, que si la materia seca, que si tal, que si cual, que bueno. Al final lo integramos en nuestro día a día y ya, son cosas muy automáticas, porque si estáis empezando en este asunto, no os comáis mucho la cabeza. Tenéis que tener ciertas ideas y cierta idea, ciertos conocimientos, pero una vez que lo empecéis a integrar en vuestra vida, vais a ver que es que casi no es hacer nada. La experiencia os va, y lo enlazo con este último vídeo de aquí hasta la fecha de hoy, la experiencia os va a decir lo que hacer. Y vamos a ver cuánto llevamos de vídeo. 38 minutos, suficiente. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, siempre os lo digo, y no me cansaré de decirlo porque vuestro tiempo es fundamental para mí. La musiquita de despedida. Eso, muchas gracias por vuestros comentarios, porque en realidad este contenido del video podcast, por llamarlo así, lo hacéis vosotras y vosotros. Yo lo único que hago es daros voz, que para mí es muy importante. Todos esos contenidos que me estáis dando vosotras y vosotros en los comentarios a mí me enriquecen mogollón, porque yo los leo todos. Los leo todos y los contesto todos. Creo que no he dejado hasta ahora nunca por contestar ninguno, a no ser que se me haya ido la pinza, que puede ser, sin duda puede ser. Pero eso, muchísimas gracias, porque el video podcast es vuestro por completo. Así que nada, muchas gracias, insisto, por estar ahí. Os leo en los comentarios en los videopodcasts también, por supuesto. Comentad, aportad, compartid este contenido con vuestras comunidades, que así lo extendemos. Y gracias por estar ahí. Nos vemos.
Chao.